Ahí mismo, hermanitos, abrimos la palabra del Señor en Mateo. Mateo capítulo 4. Hoy vamos a tratar, con la ayuda de Dios, de abordar un tema que es muy importante para la salud espiritual de la iglesia, y es el tema del divorcio. Una situación que ha traído mucha problemática y mal testimonio en la iglesia, entre otras cosas, de pronto por una mala interpretación de las Escrituras. No es que lo que nosotros digamos eso es, pero vamos a ir por las Escrituras y vamos a tratar de dejar definida una postura bien clara de nosotros como iglesia en esto que tiene que ver con el divorcio, un tema de moda y un tema que ha producido tantas fisuras y tanto mal testimonio en la iglesia del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Mateo 5, versos 31 y 32. Dice así la palabra. Dice el Señor Jesús, acuérdense que estamos en el Sermón del Monte. Él es el que está hablando. Y él dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús por su palabra, por darnos esta oportunidad de estudiarla. Abre nuestro entendimiento, Señor, para vivir en nuestros matrimonios tu palabra, Señor. Los hombres interpretamos muchas cosas, los hombres decimos muchas cosas, muchas veces buscando, Señor, cómo justificar nuestras acciones, nuestras decisiones, y tomamos tu palabra como un escudo para justificarnos, Señor. Te pido con mucha humildad, Señor, que hoy como iglesia tengamos mucha claridad de este tema tan importante para la salud espiritual de la iglesia, como es, Señor, la unidad de los matrimonios. Señor, y hay un enemigo fuerte destruyendo la unidad de los matrimonios y se llama divorcio, Señor. Y se llama divorcio, Padre. Señor, cuando tú ves que esto ocurre en tu pueblo, tu corazón se llena de tristeza. Porque tú no planificaste el matrimonio, Señor, para que nos divorciáramos, sino para que permaneciéramos hasta que fuera tu voluntad. Dejamos esta enseñanza en tus manos, que tú seas ayudándonos y guiándonos. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bien puedan, amados hermanos, tomemos asiento. A manera de introducción en este tema, vuelvo y les digo, muy importante para la salud espiritual de la iglesia. Demasiadas interpretaciones hoy con esto y todo lo que eso acarrea para el testimonio del pueblo de Dios con este asunto tan importante acerca del divorcio. Los azotes del divorcio, mis amados hermanos, yo pienso que no hay ninguno aquí que no hayamos sido de una u otra manera golpeados. En nuestras familias, amigos, es como otra plaguita que está destruyendo la sociedad y es la droga. Yo pienso que todos aquí tenemos al menos un familiar con problemas de drogadicción. Pienso que serían una o dos familias que quedarían exentas. Pero yo me atrevería a decir que todas las familias aquí representadas tenemos en nuestro seno, tristemente, algunos familiares comprometidos con ese problema de la droga. Pero también podría decir lo mismo con el divorcio. El divorcio también es otra plaga que está azotando nuestra sociedad, nuestras familias y aún la iglesia. Muy pocos de los que estamos aquí también quedaríamos exentos de que esta situación haya golpeado a nuestra familia, a algún miembro de nuestra familia, a un amigo o aún a un miembro de la iglesia. Teniendo en cuenta lo anterior, hermanos, sin desmeritar tampoco todo lo que tiene que ver con lo que él produce, ¿no? Las emociones que evoca cuando nomás nombramos la palabra divorcio. Todo tipo de emociones puede producir en un auditorio como este, ¿no? De pronto sentimientos de culpabilidad,
de ira, de frustración, de miedo, de tristeza, porque realmente el divorcio no deja nada bueno en la vida de las personas. El divorcio no es nada bueno desde ningún punto de vista. Y para nadie es bueno el divorcio. Por lo anterior, seríamos muy tontos, perdónenme en el término, si nosotros no vivimos alerta, al menos los que estamos en un vínculo de matrimonio con este enemigo que está siempre acechando a la puerta de nuestros matrimonios. Hoy podemos gozar de matrimonios saludables, algunos de nosotros, pero déjenme decirles que un divorcio no ocurre de la noche a la mañana. Yo hoy tengo una relación preciosa con mi esposa. No piensen ustedes que mañana me voy a divorciar con ella. El divorcio, vea, es como el agua, vea. De a poquitico, de a poquitico, de a poquitico, y en el tiempo cumple su propósito de destruir un matrimonio. Tenemos que estar muy alertas, tenemos que estar vigilantes, cuidar mucho ese matrimonio, trabajar fuertemente en esa relación, orar por ella y depender de Dios para que ese enemigo que siempre está tocando a la puerta, llamado divorcio, no se salga con las suyas en nuestros matrimonios. Muy alertas, hermano, muy pendientes. Y cada matrimonio, cada esposo y esposa representado en este lugar es responsable delante de Dios, de su cónyuge y de su familia, de una situación como esta. Él puede llegar hasta donde nosotros se lo permitamos. Algunas posturas cristianas de hoy en día con respecto a este asunto del divorcio. Algunas, por ejemplo, algunos dicen y enseñan y practican que la palabra de Dios no permite el divorcio ni el recasamiento. De ahí no se mueven. Y te abren la Biblia y te muestran. La palabra de Dios no permite el divorcio ni mucho menos el recasamiento. Bueno, otros dicen, la palabra de Dios lo permite bajo ciertas condiciones, pero no el nuevo matrimonio. Y hay una tercera postura muy generalizada que también enseña que la palabra de Dios justifica el divorcio y también el nuevo matrimonio. ¿Se dan cuenta? Son posturas muy opuestas, muy diferentes. Y la particularidad que hay en esas posturas es que cada persona que enseña y defiende su postura le abre la Biblia y le muestra en la Biblia. Como decimos popularmente, hágame esa pues. Tres posturas, tres interpretaciones totalmente distintas y todas con la palabra del Señor. Entonces yo quiero que miremos eso hoy, tengamos muy pendiente lo que vamos a compartir. En este pasaje importante que acabamos de leer del Señor Jesucristo, identificamos dos asuntos. El primero está en el versículo 31. Ahí el Señor nos habla de un problema. Él dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Él identifica un problema. Había un problema dentro del pueblo de Dios, llamado ¿cómo? Divorcio. Pero también, después de él identificar el problema, él da una enseñanza. Él dice en el verso 32, pero yo os digo, ¿se dan cuenta? Pero yo os digo, hay un problema y ustedes tienen algunas interpretaciones de ese problema, pero déjenme decirles algo, dice el Señor con toda autoridad, dice él, pero yo les digo que el que repudia o se divorcia a su esposa, a su mujer, y abre como una especie de paréntesis, como una excepción, a no ser por causa de fornicación, dice, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete ¿qué? Adulterio. Entonces vamos a ver el primer punto, el problema, que lo identifica el Señor en el verso 31. ¿Cuál era? Que estaban hablando acerca del repudio y de la carta de divorcio que Moisés permitió los hombres dar a sus esposas. Vamos a Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Allí está el origen de esta situación. Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, 24, versos del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer, dice la Biblia, y se casare con ella, si no le agradare,
por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿qué prescribía Moisés? Déle una carta de divorcio. Escríbala usted mismo de puño y letra. Se la va a escribir y usted la llama y usted se la entrega en las manitos a ella. Eso había que hacerlo con testigos. ¿Y qué más seguía? Y se la entregará en su mano. Y después de que él haya hecho eso, ella se tenía que ir de la casa. Verso 2. Y salida de su casa, ella podría ir y casarse con otro hombre. Y Dios está permitiendo el divorcio y el nuevo casamiento. Bueno, vamos a estar estudiando realmente qué es lo que quiere decir la Biblia. Pero si la aborreciere, este último, o sea, el segundo marido, si el segundo marido también le hallare cosa indecente, cosa desagradable, y también la aborreciere o la repudiare, dice, y también tenía que hacer lo mismo, escribirle una carta de divorcio, entregársela en su mano y despedirla de su casa, o aún si el segundo esposo hubiere muerto, el postrer el hombre que la tomó por mujer, mire lo que sigue. Su primer marido que la despidió, volverá a tomar. No, que la despidió, perdón, gracias. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque después de que fue envilecida, porque esto ya es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cuál era el problema realmente de estos personajes del Antiguo Testamento? De estos hombres que eran súper espirituales externamente, ¿cierto? Pero por dentro estaban llenos de todo esto. Eso habla el Sermón del Monte, de una espiritualidad hipócrita, mentirosa, externa. Realmente el problema de estos hombres en su corazón era que eran desleales, eran infieles, eran traicioneros con sus propias esposas. Y se inventaron toda una serie de mentiras y malas interpretaciones para justificar esas malas actitudes de su corazón. No eran hombres dispuestos a compartir toda su vida con la esposa de su juventud. No eran hombres. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Moisés era el legislador puesto por Dios para legislar, para guiar al pueblo de Israel. Entonces, hubo un momento en que Moisés se vio en un dilema terrible. Porque, ¿qué ocurría, hermano? En ese entonces, cuando a una mujer, estos hombres la repudiaban, no le daban carta de divorcio. Ahí dice, en el versículo 1, hay situaciones que no hay respuestas. Han habido muchas interpretaciones, pero no se han podido, por ejemplo, poner de acuerdo en decir exactamente qué significa si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Eso hasta el día de hoy nadie ha podido decir con toda seguridad, es esto. Simplemente conjeturas, de pronto es esto y toman cosas de aquí, pero exactamente no se sabe qué quiso decir Moisés cuando escribió, si le hallare en ella alguna cosa indecente. Más adelante vamos a ver cómo ellos distorsionaron esto, porque realmente no se sabe al día de hoy qué fue lo que quiso decir Moisés con eso. De todas maneras era que el tipo se aburría con la esposa y la echaba de su casa. Decía, no, ya no quiero vivir contigo más, me quiero divorciar de ti, y la expulsaba. Y en la cultura de ese entonces, pues una mujer hallándose en esa condición, irremediablemente iba a sufrir mucho y aún hasta podía terminar muriendo de hambre. ¿Sabe por qué? Su papá no la podía volver a recibir. Ellas no podían trabajar en esa cultura y tampoco se podía unir a otro hombre en matrimonio, porque entonces era considerada como adúltera. ¿Y qué ocurría con los adúlteros? La asesinaban. Entonces ella terminaba en las calles pidiendo limosna, arrastrada en las calles, y el tipo en su casa con otra, hasta que se aburriera con ella. Porque cuando se aburría con la segunda le decía lo mismo, no, ya me cansé contigo, chao, te repudio, te dejo, vete. Y traía otra. Y así eran estos hombrecitos. Entonces Moisés se preocupó por esa situación. Y Moisés, ¿qué hizo? Tuvo que intervenir guiado por Dios. ¿En qué manera? En el verso 1. ¿A qué lo guió el Señor a Moisés? Ojo, dice, en la parte, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá que eso fue la concesión que Dios le permitió hacer a Moisés en el pueblo para, entre otras cosas, proteger a esa persona llamada mujer que estaba siendo tan vulnerable, tan pisoteada y tan menoscabada en su dignidad por los hombres de ese entonces. Entonces, ¿cuál fue la solución para protegerla a ella? Dios les obligó, Moisés les obligó a estos hombres a que tenían que escribirle de puño y letra una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ella ya con esa carta de divorcio, ella podía salir y libremente casarse con otro hombre y no ser considerada como una adúltera. Entonces fue una situación que permitió el Señor por medio de Moisés. ¿Para qué? Para proteger la mujer. Hasta ahí vamos bien. Para proteger la mujer. Si ella se volvía a casar y el segundo esposo se moría o la aborrecía y el primer esposo estaba solo y el primer esposo llegaba y le decía, mira, estoy como arrepentido de haberte echado. ¿Por qué no vuelves a mi casa? La Biblia dice, ya no podrás hacer eso porque es abominación al Señor. Cuando Moisés legisló a los hombres que tenían que sentarse a escribir la carta, él lo hizo con muchos propósitos. Porque mientras él se sentaba a desarrollar de puño y letra una carta, él estaba ¿qué? Meditando lo que tenía que hacer. El hecho de mirarla a los ojos y entregársela personalmente, él estaba ¿qué? Con testigos. Él tenía en cada paso que considerar la decisión que estaba tomando. ¿Por qué? Porque después de que eso se cumpliera, ya él no podía volverla a tomar nunca más como esposa. Ya no más. Y más si ella se casó y tuvo otro hombre. Y eso nos sirve mucho. Al día de hoy hay situaciones difíciles, donde sobre todo con personas que no son creyentes, que vienen de muchos contextos, llevan 40, 30, tienen 5, 6 hijos, 20 nietos, ya una familia conformada hace mucho tiempo. Y en el mundo se conocieron, destruyeron su hogar, se conocieron con otros, se fueron a vivir, formaron un hogar y llegan así a la iglesia. Y lo primero que se le dice, no, tenés que divorciarte y tenés que ir a buscar tu marido original. Por favor, eso es incorrecto. Eso ya no se puede hacer. Este principio se puede aplicar aún para hoy en día en casos puntuales como esos. Si una mujer se divorció y después de divorciada se casó, ya no es posible, después de que se haya casado, devolver en el tiempo, pase lo que pase, a restaurar su primera relación. Ya no es posible. Delante de Dios eso ya es abominación, ya es pecado. Después de que se divorcie y se case, ya no hay nada que hacer. Ya esa relación queda definitivamente sepultada. Definitivamente, mis hermanos. Entonces, Moisés tampoco veía esas injusticias que se estaban cometiendo con las mujeres, pero él tampoco veía en la ley de Dios que Dios hubiera dicho, la ley de Dios, no matarás, no robarás, no desearás, en fin, ahí no decía te divorciarás. En la ley de Dios no aparece eso. Mira todo lo que tiene que ver con la ley de Dios y tú no vas a encontrar como mandamiento divino el divorcio. Entonces Moisés estaba en esa encrucijada. No hay una manera de decirles a ellos, Dios dice, no, porque no había como mandamiento. Como mandamiento el divorcio no existía. Pero entonces Dios permitió a manera de concesión que Moisés legislara en eso. Pero al final del Antiguo Testamento, Dios vuelve y les recuerda a esos hombres y deja las cosas en orden nuevamente. Porque después de que eso se legisló, el pueblo siguió practicando eso. Pero antes de terminar, o en el último libro del Antiguo Testamento, a manera de recorderis, Dios les dice cuál ha sido siempre su voluntad. Malaquías 2:16. No fue un mandamiento divino, fue una concesión por medio de Moisés. Malaquías 2:16, en el último libro del Antiguo Testamento dice el Señor, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el ¿qué? Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, dice el Señor, guardaos pues en vuestro espíritu y no sabéis qué. Ese era el problema realmente de estos hombres. Eran hombres que en sus corazones eran desleales, eran infieles, eran traicioneros con sus esposas. Ese era el problema de ellos. Y Jesucristo eso es lo que está sacando a la luz. Pero siempre fue y ha sido esta
la voluntad de Dios para el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio y solamente Dios es el que tiene potestad de terminar con un matrimonio, mi hermano. Solamente Él es el que tiene esa potestad. No somos nosotros los hombres. Si nosotros los hombres lo hacemos, nos metemos en una situación bien seria con el Señor, porque Él lo dice, yo aborrezco, yo odio el divorcio, el repudio. Como pueblo de Dios tenemos que tener eso bien claro. Él termina el Antiguo Testamento, a pesar de haber permitido esa concesión en Moisés, de dar esa carta para proteger física, emocionalmente a las mujeres de entonces, pero no era el mandamiento definitivo de Dios para esta situación. Fue una concesión que Dios permitió para ese entonces. Entonces, hermanos, tengamos muy en cuenta eso. Esa regulación mosaica no fue un mandamiento divino, sino una concesión. Es decir, Moisés permitía el divorcio, lo regulaba, pero no lo ordenaba, que son términos que ellos tampoco supieron entender. Miremos lo que dice Mateo 19, versos 7 y 8. Y el propio Señor Jesucristo se los aclara. Él permitió que Moisés diera carta de divorcio en ese entonces para regular, mas no para ordenar esta situación. Porque por encima de los sentimientos de Moisés o el buen deseo que él tenía de proteger los derechos de las mujeres, él no podía hacer lo que fuera más allá de la voluntad de Dios. Le dijeron esos hombres, acuérdese en Mateo 19, los fariseos abordan a Jesucristo y le preguntan que si es lícito repudiar o divorciarse de la mujer por cualquier cosa. Y Jesús los lleva, lleva y los toma y los lleva al origen de todo, a Génesis capítulo 2. Y sigue la conversación. Y cuando él termina ahí de decirles algo, ellos le dijeron, mire lo que dicen ellos, ¿por qué pues mandó? Mala interpretación. ¿Por qué lo hicieron? Estaban buscando cómo justificar su pecado. Entonces ellos decían, Moisés mandó. Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla, le dicen a Jesús. ¿Cómo pues dices tú eso? Si Moisés, el gran profeta de Israel, él mandó hacer eso. Y mire lo que les contesta Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés, ¿qué? Os permitió. Manito, hay muchas diferencias en las palabras. Una cosa es mandar y otra cosa es permitir. Permitir es figura o sinónimo de qué? De regular. Una concesión para regular una conducta que estaba acabando con la dignidad de las mujeres de ese entonces. Pero él no lo dio a manera de mandamiento. No era un mandamiento. Jesús mismo aquí los corrige a ellos. Jesús les dice, un momento, por favor. Si Moisés lo hizo fue por la dureza de sus corazones. Pero mire lo que dice. Moisés os permitió, no les mandó a repudiar. Moisés no les ordenó que se divorciaran de sus esposas. Mucho cuidado con eso. ¿Se da cuenta las palabras, la diferencia? Ellos decían, Moisés nos ordenó divorciarnos. Y el Señor les dice, un momento, eso no dijo Moisés. Moisés les permitió, Moisés reguló con este propósito esa situación en ese entonces. Hay que entender y mirar bien esos detalles que son tan importantes, hermanos. Aquí fue una equivocación de interpretación para ellos justificar su pecado. Y eso pasa hoy en día. Hay muchas personitas que hasta, no sé cómo llamarlo, me disculpan, como ignorantes. Dicen, yo puedo tener más de una mujer. ¿Cómo así, hombre? ¿Y por qué dices tú que puedes tener como creyente más de una mujer? Ay, hermano, ¿usted qué opina del rey David? La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el rey David tenía muchas mujeres. Y le muestran a usted en la Biblia. ¿Y usted qué opina de Salomón? El hombre más sabio de la tierra. Y ese hombre tenía muchas mujeres. Y la Biblia lo enseña. Entonces no puedo tener es que yo tampoco estoy pidiendo muchas. Pero al menos tener unas 2 o 3 amiguitas más. Y se apoyan en argumentos como esos. Y te hablen y te dicen la Biblia. ¿Ustedes creen que es correcto? Eso es descontextualizar la palabra de Dios. Eso es colocar a decir lo que la Biblia no enseña. Estos hombres estaban diciendo algo que Moisés
Nunca dijo. Y el Señor Jesús los corrige de inmediato. Él dice, Moisés no ordenó, Moisés permitió. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, malinterpretamos o acomodamos la palabra de Dios a nuestro bien para justificar nuestro pecado. En este tema en particular, dice el Señor Jesucristo, no es así, es por la dureza de sus corazones. En los días del Señor Jesús esto continuó y esto terminó en dos escuelas de pensamiento judío con respecto a esto. Estaba la escuela de un rabino llamado Gilel. Miren lo que termina esa concesión que permitió Moisés ya en los días de Jesús, póngale 1500 años después. Había una escuela de un rabino famoso en ese entonces llamado Gilel. ¿Y ellos qué enseñaban con respecto a este tema? Que el hombre se puede divorciar por lo que quiera. Era una escuela liberal en este sentido. Podían, si la mujer dejó quemar los alimentos, si la mujer le sirvió al varón los alimentos fríos, si la mujer, el hombre llegó de la calle y la cama no está tendida, cualquiera de esos argumentos para ellos eran válidos para él darle carta de divorcio. La escuela de Gilel. Pero había también otra escuela de pensamiento que era todo lo contrario. Ellos decían, solamente por infidelidad sexual el hombre se puede divorciar. Solamente por infidelidad sexual, solamente por adulterio, al hombre le está permitido divorciarse. Y entonces, con estas dos escuelas de pensamiento que abordaron al Señor Jesús para que Él tomara parte, ellos le preguntaron para tentarle, pero también para saber de qué lado se iba a hacer el Señor Jesús, si de la parte liberal o de la parte, pues, radical. Exacto. Y el Señor Jesús, mire lo que le dice. Muchachos, qué pena. Ni usted tienen la razón. No, si no es por adulterio, si no es por cualquier cosa, entonces ¿por qué es? Miremos lo que dice el mismo versículo pero en el versículo 7, ahí donde estamos. Jesús dice, están equivocados, pero muy equivocados. Dice Jesús. Un hermano que me colabore con la lectura de los versos 7 y 8, mientras toma agua. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Se da cuenta? Él los toma y él dice, qué pena, señores de Gilel, qué pena, señores de Chamay, ninguno de ustedes dos tiene la razón. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Jesús. Entonces él los coge y los lleva al principio de todas las cosas, Génesis 2, donde él les dice que el propósito, el pensamiento del Creador, la voluntad de Dios para el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer bajo el vínculo de ese matrimonio de pacto sagrado, de manera que indisoluble, de manera permanente. Él les dice eso a ellos. Porque ellos en su corazón estaban buscando siempre cómo cambiar de esposa. ¿Cierto? Y todo lo aparentaban de espiritualidad. Pero en su corazón ellos que anhelaban estar cambiándose de esposa como usted y yo nos cambiamos de medias. Ellos querían, buscaban excusas, buscaban pretextos, descontextualizaban la Biblia para poder estar cambiando de mujer. Y Jesús les dice, qué pena con ustedes. El problema no es esto ni aquello, el problema es su corazón. Ustedes son desleales y son infieles. Pero no fue así y lo llevó a Génesis capítulo 2. ¿Cuál fue el pensamiento del Creador con respecto al matrimonio? Y Él les dice de una vez, qué pena señores, la voluntad de Dios siempre fue que el hombre con una mujer en un vínculo de matrimonio permanecieran en ese estado como de manera indisoluble y permanente. Esa fue la voluntad de Dios bien clara que tuvo la oportunidad de decirles ahí a esos hombres. El verso 6, ¿qué dice? Así que, les dice el Señor, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, y por supuesto, esto no querían escuchar ellos. No. Esto los enardecía. No. Porque esto los confrontaba directamente con las actitudes perversas que ellos venían haciendo.
justificándose con la palabra de Dios. Entonces aquí el Señor fue bien puntual y el grano. Él identifica el problema. ¿Cuál era el problema realmente? El corazón de estos hombres. Estaba, como dice la Biblia, tenían su corazón, ¿qué? Endurecido. Cuando ocurre un divorcio es porque hay corazón endurecido. No hay un corazón sensible a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay un corazón sensible al amor, al perdón, al diálogo, a la reconciliación. Los corazones endurecidos es lo peor que nos puede ocurrir, hermano. La dureza de corazón es terrible. Por la dureza de corazón se puede acabar un matrimonio. Y estos hombres los acababan por la dureza de corazón. ¿Qué podremos concluir acerca del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Dios nunca ordenó como mandamiento para su pueblo el divorcio, sino como concesión, como licencia, como permiso, para solucionar un problema que estaba ocurriendo. Otro problema fue con Esdras. Dios también le ordenó a Esdras, o Esdras también a manera de concesión, permitió que los hombres se divorciaran porque eran esposas que habían tomado de pueblos que Dios les había prohibido. Pero como mandamiento, hermanos, de la ley de Dios en el Antiguo Testamento nunca aparece el divorcio. Nunca aparece el divorcio. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para estas situaciones? La permanencia, la indisolubilidad del matrimonio. Entonces no podemos tomar y descontextualizar Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4 para decir, sin tener en cuenta esto por encima que acabo de decir, no, que si Moisés lo permitió, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también nos podemos divorciar y volver a casar. No, señor, mire todo lo que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión como esas. Porque en el Antiguo Testamento no vemos el mandamiento de parte de Dios para divorciarnos. Por el contrario, Él dice, yo el divorcio lo aborrezco. Termina diciéndolo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el segundo punto, la enseñanza del Señor Jesús. Él dice en el verso 32 del capítulo 5 de Mateo, dice él, pero yo digo que el que repudia a su mujer, cláusula, abra paréntesis, a no ser por causa de fornicación, cierre paréntesis, hace que ella adultere y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. A no ser por causa de fornicación. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con eso? Si está hablando de dos casados, fornicación. Fornicación de dos casados no es adulterio. El pecado de fornicación está relacionado con personas solteras que tienen relaciones sexuales fuera del vínculo del matrimonio. Eso es fornicación. Bíblicamente hablando, eso es dos personas solteras que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es pecado. ¿Y qué es adulterio? Una persona casada tener relaciones sexuales con otro que no sea, con otra que no sea su cónyuge. Por eso el Señor Jesús dice la palabra de Dios en el libro a los Hebreos, pero a los adúlteros y fornicarios, ¿qué? Los juzgará el Señor, a los adúlteros y fornicarios. Una cosa es el adulterio y otra cosa es la fornicación. Son dos pecados de la misma moneda. Relaciones sexuales fuera de la voluntad del Señor. El uno de un hombre casado, un ejemplo, con una mujer que no es su esposa. Y el otro de dos personas solteras que no están unidas en un vínculo de matrimonio. Eso es pecado, eso ofende a Dios. Entonces dice aquí, a no ser por causa de fornicación. La palabra griega ahí es porneia. Fornicación es porneia, de donde viene pornos, de donde viene en el castellano pornografía. Y es mucho más extensa que la simple relación entre dos personas solteras. Se usa para describir las relaciones sexuales que ofenden a Dios de toda naturaleza. Es decir, en la palabra fornicación que explica ahí el Señor Jesucristo, ahí están resumidas conductas sexuales como el adulterio, la fornicación entre solteros, la poligamia, el incesto, el homosexualismo, el bestialismo. Todas esas conductas, todas esas aberraciones sexuales caben dentro de ese término fornicación. Caben dentro de ese término fornicación. Entonces, la pregunta, entonces lo que el Señor Jesús quiere decir, bueno, la única eximente para yo divorciarme es que mi esposo, que mi esposa tenga relaciones extramatrimoniales de naturaleza homosexual, con un burro, con una gallina,
con un niño, con otra pareja. Bueno, más o menos eso es lo que quiere decir. Pero es que hay un problema bien grande que me di cuenta ahí. Resulta y pasa que todas esas conductas sexuales que aparentemente son causal para usted poder divorciarse, todas esas conductas sexuales en la ley de Dios, el castigo, por decirlo así, era la muerte, no era el divorcio. Entonces, si un hombre adulteraba, el castigo en la ley de Dios no era divorcio, ese papi. No, morirás apedreado. Mire lo que dice Levítico, leámoslo. Levítico, capítulo 20, versículos del 10 al 17. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, ¿qué? Serán muertos. Mire usted. Ahora, pregunta, bueno, ahora les digo. Cualquiera, la segunda conducta, primero el adúltero, los dos serán muertos. Segundo, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, incesto, podríamos hablar aquí, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. La otra, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón, homosexualismo, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere relaciones sexuales o cópula con un animal, con una bestia, ha de ser muerto, y la bestia también ha de morir. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Y el 17, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella hiere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Aquí descubrir la desnudez es tener intimidad sexual. Descubrir la desnudez es tener intimidad sexual. Pregunta, ¿ustedes vieron del castigo por ahí la palabra divorcio? ¿En todas qué era? La muerte. Pregunta, en el tiempo en que el Señor Jesús habló todo esto, ¿Él estaba bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la ley. Pregunta, entonces si Él estaba bajo la ley, ¿qué quiso decir realmente el Señor? Cuando dijo, a no ser por causa de fornicación. Realmente, ¿qué quiso decir el Señor? Miremos una parte en Juan capítulo 8, versos del 1 al 6. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Oiga pues, en los tiempos de Jesús, porque hay algunos que dicen que en los tiempos de Jesús ya no se mataba a la gente por adulterio. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Porque a mí me confunden. ¿Y qué hicieron estos tipos? Sorprendieron a esta mujer en adulterio y se la trajeron a Jesús. ¿Y qué le dijeron? Poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús no dijo nada, sino que escribía en la tierra. Hermano, vea. En la ley. Ellos no estaban diciendo nada que no estuviera en la ley de Moisés. Estos hombres se apoyaron en lo que la ley decía. 2 personas que fueran sorprendidas en adulterio tenían que morir indefectiblemente y morían apedreadas. Pregunta, ¿por qué el Señor no dijo aplíquenle la ley? Porque el Señor les dijo más bien, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero Él como maestro de las escrituras judías, Él pudo haberles dicho, ustedes tienen toda la razón, aplíquenle la ley. Los hombres que traían en las manos ya listo. Entonces, como decían que en la época de Jesús esto no se aplicaba. Si el texto muy claro, ellos ya venían con las piedras en la mano.
¿Y por qué Jesús les dijo que no lo hicieran? Prácticamente, implícitamente. ¿Saben por qué? Porque no era un justo juicio, porque la ley enseñaba que tenía que ser a los dos, y ellos llegaron solo con la mujer. Entonces Jesús dice, no, ustedes son perversos por punta y punta, ustedes no son parciales, ustedes no son justos. A toda hora la mujer en esa cultura llevándola del bulto. Y el Señor a toda hora defendiéndola. Y hoy los feministas dicen en todo lugar que el evangelio y el cristianismo somos machistas. Y Jesús por todas partes puso en alto la dignidad de la mujer. En una cultura machista 100%. Jesús la puso en alto, cuidó y veló por sus valores. Porque aquí los tipos ya venían con las piedras en la mano para asesinarla. Entonces, hermanos, ¿qué quiso realmente decir el Señor cuando dijo a no ser por causa de fornicación? Entonces, fornicación es todas estas conductas sexuales que eran castigadas en ese tiempo en la ley de Moisés con la muerte, no con el divorcio. No con el divorcio, era con la muerte que esas conductas se castigaban, hermanos. ¿Cuál es la única causa para el repudio entonces? Lo que podemos afirmar, hermanos, es que no hay posibilidad delante de Dios de un divorcio entre creyentes. Miremos, quitémosle la eximente y miremos lo que dice Marcos, capítulo 10, 11 y 12. Marcos 10, 11 y 12. Y les dijo, cualquiera que se divorcie, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué hace? Comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahí no tiene la eximente. Así es purita. ¿Verdad? Usted se divorcia de su esposa por cualquier razón y se casa con otra, usted entra en una relación de adulterio. Porque yo les pregunto, y yo estuve dándome contra esa cabeza, escuchando, investigando, leyendo, hermanos, maestros, y yo entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesús? Con la palabra a no ser por causa de fornicación. Entonces ahí muchos enseñan que realmente el Señor Jesús quiso decir ahí que cuando se comete adulterio o infidelidad en la relación matrimonial, la persona que queda ofendida tiene derecho a divorciarse y a casarse con otra. Pero yo digo, ¿de dónde sacan eso? Porque eso no lo es, ahí lo estamos viendo. O sea, el Señor Jesús no dice ahí a no ser por causa de adulterio, porque es que en el tiempo de él el adulterio no se castigaba con divorcio, el adulterio se castigaba con la muerte, hermanos. Ahora, teniendo en cuenta esto, miren la reacción de los judíos, de los discípulos de Jesús, que también en su corazón amaban tener muchas mujeres en su vida. Cuando ellos escucharon esto, miren cómo reaccionaron. Mateo capítulo 19. Yo espero que los varones de esta iglesia no seamos de ese sentir, ¿cierto? Que en nuestro corazón solamente haya amor y fidelidad para nuestra esposita. Amén. Ay, hermano Antonio, ay, usted me da moral del divorcio, 30 años con esta mujer. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Quedarme yo toda la vida con una mujer? No, no conviene. Esto está muy duro. ¿Se da cuenta? Mire, ellos estaban, porque en esa cultura estaban acostumbrados a eso, hermano. Por cualquier cosita, carta de divorcio y venga otra. Venga otra. Cuando el Señor Jesús les da esta enseñanza, que es el pensamiento del Creador para el matrimonio, hasta los mismos discípulos dijeron, no, si la cosa es así, no. ¿Qué cosa? De que no hay motivo para divorciarse de su esposa. Tiene que estar con ella hasta que Dios lo permita. Eso es, por eso ellos dijeron no. La cosa está dura. ¿Qué dice el verso 11? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hermano, el matrimonio es para toda la vida. Entre nosotros, los creyentes. Al menos a mí me deja de todo esto esa gran conclusión. Al menos entre nosotros los creyentes, mis amados hermanos. Hermano Antonio, listo. Nos dejaste pensando con esa situación de la fornicación, que supuestamente era la única excusa bíblica para yo divorciarme y casarme con otra mujer o con otro hombre. Hoy en día enseñan mucho eso. Ahora yo digo, cuando en una relación de matrimonio hay adulterio, realmente
el adulterio como tal no fue la raíz que obviamente puede llevar a ese matrimonio al divorcio, sino que eso ya viene de ¿qué? De tiempo atrás. Es que cuando tú miras la erupción de un volcán, nosotros vemos en televisión la imagen, el fuego, la lava, el humo, pero ¿sí te pasa que eso ya viene de mucho tiempo atrás? ¿Qué? Acumulándose ahí el volcán, acumulando fuerzas, acumulando lava, acumulando fuego, y llega un momento en que ese volcán ¡pum!, explota, hermano. Pero eso ya viene de tiempo atrás, una acumulación de un poco, una serie de circunstancias que hacen que eso, esa terrible explosión. Y así es serio. Cuando un hombre, cuando una mujer están en una relación de un vínculo matrimonial, un pacto sagrado, un juramento delante de Dios para con esa otra persona, comete adulterio, téngalo por seguro. Pregúntele a usted por qué cometió adulterio. Muy difícilmente ella le va a decir o él le va a decir porque me pareció bonita, porque me pareció agradable. No. Muchas veces lo hacen porque están buscando en esa otra persona, en ese tercero o tercera, lo que no hay en la casa. No hay amor, no hay intimidad, no hay comprensión, no hay paz, todo es conflicto. Entonces eso de una u otra manera lleva a las personas a buscar por otra parte. Entonces no es por adulterio. Entonces, si es por incompatibilidad de vidas, no, bueno, hermano, listo, por adulterio no. Pero es que hay otras situaciones que hacen insoportable un matrimonio, hermano. ¿Ustedes qué piensan? Hay pequeñas zorras que los matrimonios se vuelven insoportables. El carácter, el mal humor, las mentiras, el engaño, la gritería, el maltrato, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, la falta de intimidad sexual. Tantos motivos, hermano, que hacen que una persona diga, estoy cansado, ya no quiero seguir en esta relación de matrimonio. Y no necesariamente debe haber infidelidad, ¿no? Porque somos personas, somos seres humanos, tenemos emociones y sentimientos. ¿A quién le gusta que lo estén tratando a toda hora de pendejo, de boba, de sirvienta, de no servís para nada, de eres un tonto? A toda hora, ese tipo de trato, ese tipo de comunicación. Solamente nos comunicamos para herirnos, para recriminarnos, para ofendernos. Vea, hombre, eso en el tiempo se vuelve insoportable. Como las personas no se preocupan por salvar esos problemas, esos conflictos y esos acuerdos, eso se vuelve como ese volcán. Es cuestión de tiempo que por cualquier parte explote. Entonces, si tengo en ese sentido una relación de esa naturaleza, hermano Antonio, no me puedo divorciar. Miremos lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 7. Porque hay muchas personas que se divorcian, no por infidelidad sexual, no necesariamente. Hay muchos matrimonios que hoy en día no se están divorciando, pero no por infidelidad sexual, sino por problemas de esta naturaleza. Problemas insalvables con los hijos, por ejemplo. Entonces el uno toma una postura y el otro toma otra postura con respecto a los hijos. Y eso termina haciendo que las personas se aburran, ¿cierto? El papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa, y los hijos felices de la vida, dañándole la vida a los papás. Entonces, eso en el tiempo también hace que un matrimonio se acabe. 1 Corintios capítulo 7, versos del 10 al 11, dice el apóstol Pablo, aquí sí mire cómo habla el hombre, aquí ya no hay una concesión, aquí hay un mandamiento. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, ¿cuántos hay en este lugar en la mañana de hoy unidos en un vínculo de matrimonio? ¿Cuántos lo hay? Entonces, esta palabra es para nosotros. No de parte de Pablo, que si fuera de Pablo de todas maneras, ¿tendría Pablo autoridad? Pero por supuesto, pero Pablo es muy puntual y él dice, esto que le voy a decir no es de parte mía. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino de quién, el Señor, a nosotros los creyentes. Porque esta carta está escrita a la iglesia. Esta carta nos cobija a nosotros los cristianos. Todo lo que tú lees en 1 Corintios es para nosotros los cristianos. Capítulo 7 de Corintios son problemas del matrimonio. Pablo aborda situaciones de la soltería, de los viudos, de los divorciados, de los casados en matrimonios mixtos. Todo eso lo aborda Pablo en este capítulo 7. Y aquí llega a donde estamos tú y yo la mayoría, casados como cristianos. ¿Qué dice él?
Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿qué? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Más claro, pienso que no puede ser, hermano. Más claro, no puede ser. La regla para los creyentes es nunca separarse, ya que la voluntad de Dios no es una concesión humana, es un mandamiento divino. En caso de una separación necesaria, Dios nos ofrece dos opciones. ¿Por qué una separación necesaria? Por situaciones como esas que se vuelven insoportables, hermano. Se vuelven insoportables. Las relaciones personales, si no se resuelven, si no llegamos a acuerdos, si no aprendemos a convivir en armonía, en amor y en paz, uy, hermanos, a nadie le provoca llegar a esa casa. Y llega un momento en que usted quiere buscar una salida de escape a esa relación tóxica, como dicen hoy en día que está tanta de fama esa relación. Entonces, Señor, entonces el Señor dice, bueno, yo le voy a dar una ayudita, sepárese. Es decir, esa palabra es, tome distancia. Sepárese físicamente, tome distancia. ¿Pero qué? Pero no se case para nosotros los cristianos. Quédese sin casar. Señor, pero a mí me hace falta la costillita. Entonces vaya, busque otra vez a su esposa y reconcíliese con ella. Hermanos, eso lo enseña la Biblia. Eso no es nada nuevo para nosotros, ¿cierto? Entonces hoy en día, no, búsquese otra, búsquese una hermanita aquí en la iglesia. Si esa mujer suya no lo quiere, no lo ama, hermano, divórciese allá de esa señora y vea, aquí hay hermanitas muy espirituales. Aquí yo mismo me encargo de presentarle una hermanita para que se case con ella. Hermanos, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia es muy puntual. Sepárese, pero quédese sin qué, sin casar o reconcíliese con su marido. Esa reconciliación, ¿qué implica? Si hubo una separación es porque esa separación fue provocada por problemas, por conflictos, por una convivencia difícil. Ahora, no es llegar y decirle, hermano, vuélvase otra vez para su casa. No, la palabra reconciliación que aparece ahí implica sentarme con mi esposo o con mi esposa, poner las cartas en la mesa, orar a Dios, rendirnos al Señor, pedirnos el perdón mutuamente y proponernos los dos, de la mano de Dios, salvar esos conflictos, problemas y diferencias que nos han llevado ya hasta separarnos físicamente. Si no se hace ese ejercicio y simplemente mecánicamente me voy y me vuelvo con él y me meto bajo la misma casa de él, porque la Biblia dice que se reconcilie y no se salvan los problemas y no se arreglan los desacuerdos y no se corrigen las situaciones, ¿sabe qué? Es cuestión de tiempo para que vuelva y salga. Reconcíliese significa arreglar los problemas para darnos una nueva oportunidad, pero realmente como el Señor lo dice, mis amados hermanos. La inmadurez espiritual, la dureza de corazón y la terquedad en nosotros los cristianos destruyen la armonía en nuestros hogares. Pero a pesar de ello, Pablo no autoriza el divorcio, sino la separación. Es decir, no se case. No se case. Son inmaduros espiritualmente. No viven la palabra de Dios. Son tercos y desobedientes. Por eso tienen esa clase de relación tan conflictiva. Porque detrás de todo eso hay terquedad, hay dureza de corazón en ustedes. Saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y los ha llevado a ese nivel de conflictividad en su relación. Está bien, sepárese, pero no se case. Y si se va a reconciliar, primero siéntese con él, ore, pídase perdón y propóngase en arreglar esos problemas para que no vuelva a ocurrir una separación. ¿Qué nos dice el Señor a los cristianos con respecto al tema del divorcio? No hay divorcio para nosotros los que estamos en Cristo. No existe. Si hay problemas difíciles por nuestra dureza de corazón e inmadurez espiritual, el Señor nos da un pequeño alivio, una separación física. Pero es peligroso. Porque esa separación en el tiempo puede ser, ¿qué? Definitiva. O muchas veces es saludable. Porque cuando estamos así separados empezamos a valorar y a decir, valió la pena, sí, hombre, yo voy a arreglar, voy a cambiar. No vale la pena estar separados. Pero entonces quedarnos sin qué? Sin casarnos. Y a los hombres, ¿qué nos dice la Biblia? No abandone a su mujer. No abandonemos a nuestras espositas. Hermanos, y si el creyente está casado con un incrédulo,
Si es una persona cristiana y está casado con un incrédulo, leamos los versículos del 12 al 16. Dice el apóstol Pablo para ir terminando. Y a los demás, ya no el Señor, sino Él. ¿Se da cuenta? Aquí ya es una concesión. En el anterior, hermanos, es un mandamiento. Como iglesia, dejamos establecido doctrinalmente para el matrimonio de nosotros los cristianos, no hay posibilidad de divorcio. Hermano Antonio, me quiero divorciar. No, hermano. ¿Se equivocó de iglesia o se equivocó de pastor? Para nosotros los cristianos no entendemos esa palabra, no está en nuestro léxico. La palabra divorcio. Recasamiento, no, peor todavía. Peor todavía. En esta iglesia, para nosotros los cristianos, para nosotros el pueblo de Dios, las que ya estamos en Cristo, hermano, por favor, la palabra divorcio no hay lugar. Por ninguna parte en este lugar. Ni en nuestra relación. Mucho menos la palabra ¿cuál? Recasamiento. Tampoco. Aplica en nuestra enseñanza y práctica en esta iglesia. Para nosotros los creyentes. Otra cosa es cuando las personas vienen del mundo, son cosas distintas. Que ya se tienen que tomar aquí, sentaditos, orar, escucharlo bien, porque cada caso es particular. Y mirar a la luz de la palabra cómo se les ayuda a ellos. Pero algo puntual y claro y que dejamos establecido como doctrina fundamental, como doctrina de práctica y enseñanza en nosotros los cristianos, en los matrimonios de la iglesia y en los futuros matrimonios. El matrimonio es de naturaleza indisoluble, es permanente, es para toda la vida. Vénganse en los problemas que se vengan. Si hay necesidad de una separación física, ok, pero bajo la condición divina de no casarse, no entrar en otro vínculo matrimonial. Obviamente para ocurrir eso tiene que haber un divorcio. Con un creyente que no, casado con una persona que no es creyente. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Del verso 15 se ha desprendido muchas veces la siguiente conclusión, de que si el incrédulo se quiere separar, el creyente debe dejarlo que se separe. Y automáticamente el creyente queda libre para contraer otro matrimonio. Otros dicen que ahí no se ve por ninguna parte que Pablo esté diciendo esa situación. Yo estoy con la segunda postura. Yo sé que Pablo está hablando ahí cosas puntuales, pero yo no veo por ninguna parte en ese versículo 15 que Pablo está autorizando que después de que el incrédulo se marche y deje al creyente, que el creyente pueda entrar en una nueva relación de matrimonio con otra persona. Entonces, de pronto, para que los hermanitos no se aburran tanto, entonces yo me puedo pegar de ahí para que él esté contento. Le digo, sí, hermano, mire, aquí dice, pues si el hombre se fue, déjelo que se vaya y usted puede ya conseguir otra esposita. No, porque realmente, explícitamente, no lo dice la Biblia. Entonces podemos terminar como los hombres en la época de Moisés. Malinterpretaron a Moisés y se pusieron a decir lo que Moisés no estaba diciendo. Y que el propio Señor Jesús tuvo que corregirlo. Aquí realmente algunos dicen que el creyente queda libre para contraer otro matrimonio. Pero realmente ese punto, ese argumento no es muy claro, hermano. No es muy claro. Ahí simplemente dice que si el incrédulo se quiere separar, que se separe. ¿Y en dónde dice las nuevas nupcias? La gente dice eso porque lo da por implícito. Pero yo no me atrevería a hacer eso. Porque de pronto estaría colocando en los labios de Pablo algo que Pablo realmente no quiso enseñar. Muy delicado eso. En cambio, lo otro sí es puntual. Si estás casado con un incrédulo, pero el incrédulo te respeta en la fe, ¿qué dice? No lo abandone, viva con él. Ay, pero es que es tan difícil. Él tiene una vida desordenada, él no me acompaña a la iglesia. No importa, no lo abandone. Él no te coarta por tu fe, no. Él no te prohíbe que vengas a la iglesia, no. Ámelo, dele testimonio, ore por él y deje que el Señor haga la obra en él. Por su conducta, él o ella pueden ser ganados para el evangelio. Usted dedíquese a brillar.
Trátelo como la mejor persona que es en su vida. Ámelo, respételo, cuídelo y dele testimonio, que muy probablemente en el tiempo puede hacer que esa persona llegue a los pies de Cristo. Pero ¿cuál es la orden ahí de un creyente con un incrédulo? Si él consiente en vivir con el creyente y le respeta su fe, la Biblia dice, no lo abandone, no se divorcie de él o de ella. Pero si ella lo condiciona o él lo condiciona, su fe o yo, ¿qué debemos hacer? Primero Cristo, mi hija. Yo no voy a abandonar a Cristo. Entonces, hermano, creyentes, para nosotros el pueblo de Dios de estos tiempos, en cuanto a este tema, los que estamos en Cristo, no divorcio, no recasamiento. En vez de estar pensando en cómo divorciarnos, más bien pensemos de la mano del Señor en cómo salvar nuestras diferencias con nuestros esposos y con nuestras esposas. Hermanitos, la verdad no necesita tanta explicación, pero el error necesita largas y complicadas explicaciones. Se vuelve todo más tedioso, más difícil de entender y de aplicar. Los errores traen problemas y confusión, pero la verdad es clara. Tan clara que miremos para terminar lo que habla la Biblia de la indisolubilidad del matrimonio. En cuanto al matrimonio, ¿qué enseña la palabra de Dios? Mateo 19:6. Yo pienso que es muy claro para terminar. Dice el Señor Jesucristo. Así que, ¿qué enseña el Señor Jesús? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto al matrimonio? Así que cuando un hombre y una mujer se unen en un vínculo sagrado de matrimonio, dice el Señor, ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, dice Dios, lo que Dios juntó, ¿qué? La indisolubilidad del matrimonio. En primer lugar, ¿qué habla la Biblia del matrimonio? Primero, que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque ya son, ¿qué? Una sola carne. Bueno, en cuanto a la enseñanza del divorcio, 1 Corintios 7, 10 y 11, para nosotros los cristianos. Y esto que les voy a decir no lo mando yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. En cuanto al divorcio, esa es la palabra del Señor para nosotros los cristianos. O sea que no hay lugar para el divorcio. Y en cuanto a las nuevas nupcias, en cuanto al nuevo matrimonio, 1 Corintios 7:39. ¿Qué dice con respecto al nuevo matrimonio? 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. La doctrina del matrimonio, la doctrina para el divorcio, la doctrina para el recasamiento está resumida muy claramente, sin necesidad de confundirnos, sin necesidad de debatir, sin necesidad de nada de eso, en esos 3 versículos tan sencillos, vea. ¿Qué habla la Biblia del recasamiento? Claro que sí. Si muere es libre para casarse con el que quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Hay libertad? No. ¿Es clara la Biblia? ¿Por qué nos tenemos que complicar la vida? En debates, concilios, argumentos, eruditos, estudiosos. No, mire. ¿Se quiere casar de nuevo? Vea. Mire lo que dice el Señor. ¿Se quiere divorciar? Mire lo que dice el Señor. Para nosotros como cristianos, vuelvo y lo digo. Otra cosa es cuando las personitas vienen de un contexto de que no conocen a Cristo. Es un asunto diferente que no era el tema hoy para tocarlo. Yo quería dar esta enseñanza a la iglesia para dejarlo sentado como un asunto de práctica y enseñanza en nosotros como pueblo de Dios. Así que Dios no quiera, algún día se me arrima un hermanito a decirme que se va a divorciar. Yo le digo, mire el video número 540 en YouTube. Y luego viene y me habla. Yo no sé qué número será el de hoy. Yo le digo, vaya, mire lo juiciosito, ojalá con ella, y luego me buscan. Bueno, y luego me buscan. Vaya y mire lo que dice la Biblia. No, nada de eso. Cerremos la puerta. En cuanto a esto hay que cerrar la puerta. No se puede dejar abierta.
Podemos dejarla abierta, pero sin seguro. No ser tampoco tan radicales, pensando sobre todo en los que vienen de afuera. Pero en nosotros cerremos la puerta, tranquemos y botemos la llave en cuanto a esta doctrina, hermano. No hay lugar para eso. No hay lugar para eso. Primera de Corintios 7:28 dice, aquellos que se casan enfrentarán muchos problemas en la vida. Por lo tanto, quiero animarles, mis amados hermanos, quiero animarles para terminar, para que valoremos el estado en que actualmente está nuestro matrimonio. Si ustedes gozan de un matrimonio saludable, gloria a Dios, pero por favor les ruego, no se descuiden. Sigan trabajando en cultivar su matrimonio, en cuidar su matrimonio, en hacer que su matrimonio crezca en amor, en respeto y en unidad. Por favor, mis amados hermanos. Ahora, también quiero decirles, puede que aquí haya una persona que esté en una situación con respecto a ese tema desesperada, que esté, mejor dicho, que ya no soporta más la situación, que está al límite. Quizás hasta esa situación ha hecho que sus hijos estén sufriendo, pero le digo con todo corazón, el divorcio no es la solución. Nunca es la solución, porque el divorcio siempre, siempre trae dolor. Más bien aproveche esa situación para seguir confiando en Dios y esperar en Él. Un buen matrimonio no es algo que nos encontramos en el camino o en un paquete de chitos. No, ahí no encuentras un buen matrimonio. Es algo que se construye, que se edifica con fe, con amor, con sacrificio y sobre todo de la mano del Señor. Un buen matrimonio donde sea Dios el que lo edifique, el que lo construya, téngalo por seguro que ni siquiera la palabra divorcio se va a nombrar en ese caso. Se lo aseguro de corazón. Porque la Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, ¿en vano qué? Trabajan los que le. Si no queremos que el divorcio destruya nuestro matrimonio, debemos rendirnos al Señor y dejar que Él sea el que edifique nuestras vidas, pero también nuestros matrimonios. Amén. Una vez más, gracias, Señor. Le damos en el nombre de Jesús. Porque, Señor, entender su palabra es tan claro, Señor. Muchas veces nosotros mismos nos confundimos, pero entre comillas, Padre bueno, detrás de esa confusión está realmente es la justificación de nuestros pecados, Señor. Y tomamos tu palabra y la volteamos para un lado y la volteamos para el otro y la hacemos decir lo que ella no dice, Señor, con tal de justificar mis conductas perversas, Señor. Estos hombres tenían un problema bien grande y era la dureza de sus corazones. Y querían aparentar de mucha espiritualidad y temor a ti para justificar la maldad que había en sus corazones, las malas intenciones que habían en sus vidas con respecto a sus esposas. Eran hombres perversos, desleales, traidores. Pero gracias, Señor, por hacernos entender hoy de que esa no es tu voluntad para nuestro matrimonio. Podamos entender hoy, Señor, que el matrimonio es un pacto sagrado, que contraemos un hombre y una mujer bajo juramento delante de ti y que su naturaleza es para toda la vida, Señor. Es indisoluble. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, Señor. Padre, yo oro por los matrimonios de la iglesia para que podamos entender esta gran verdad y cerrar de una vez por todas las puertas a esa palabra o decisión llamada divorcio. Cerrarle la puerta en nuestro matrimonio. Y para ello, Señor, tenemos que ser muy diligentes en amarnos mutuamente, en respetarnos mutuamente, en buscar tu presencia mutuamente, en servirte a ti mutuamente, en perdonarnos mutuamente, en salvar juntos nuestros conflictos, desacuerdos, diferencias mutuamente, en dar lugar a la compasión, Señor, el uno al otro. Señor, gracias por los matrimonios de la iglesia. Oramos, Señor, por aquellos matrimonios que están pasando dificultades en su relación. Señor, que ellos puedan ver que realmente los problemas están como están por la dureza de sus corazones. Que puedan entender y rendirse a ti, Padre,
para que tu buena mano, Señor, pueda ayudarlos y salvar esos matrimonios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.